Ya bueno, chicos, el tercer tema, osteoartritis o artrosis, o, os- bueno, prácticamente esos dos términos. Bueno, de acá podemos ver acá el tema de la asociación de condiciones que ocasionan síntomas y signos articulares que se asocian a defectos de la integridad del cartílago articular, ya sea por el proceso que posteriormente van a entender por el término de dilatación, por medio de formación de osteofitos, de engrosamiento, de alteración de la, de la conformación ósea, netamente asimétrico. Y también esclerosis subcondral, entre otros, ¿no? Vamos a ver necesariamente en las radiografías, por decirlo, un pinzamiento articular, por el tema ya sea un compromiso asimétrico, esta es la parte de la dilatación que les estaba mencionando, la formación de los osteofitos, la esclerosis y bueno, netamente el pinzamiento asimétrico, tal cual. Vamos a ver acá dos puntos importantes. Vamos a encontrar nódulos, nódulos de Hebert en la parte distal y nódulos de Bouchard en la parte proximal. Ya bueno, estas son algunas características de los indicios de la evolución de la artrosis, aunque también ni más ni menos es tal cual la misma, o sea, la osificación en extremos, osteofitos, y todo esto se ve por cambios de a la artroscopía en resonancia, ya sea magnética o radiografía simple. Y también, bueno, otro ejemplo que también tenía acá, que es prácticamente lo mismo, por un pinzamiento articular, el tema de los osteofitos, la esclerosis subcondral y netamente asimétrico, como pueden observar. Las características de la destrucción del cartílago articular se ven prácticamente por cambios a nivel del hueso subcondral, depósito de minerales, etcétera, por producción de una esclerosis en huesos y activación de células osteoclásticas. Esto también es importante porque se asocia un poquito al tema de la artritis reumatoide. Y vamos a ver características, ¿no? El dolor es un patrón mecánico, no inflamatorio, ya sea asociado a una rigidez de tema, por ejemplo, tiene que ser menor a una hora por el tema de la rigidez matutina que da el patrón inflamatorio. Limitación funcional, la rigidez matutina que les había mencionado, menor a una hora, bueno, menor en este caso a 30 minutos, los crepitantes, que es prácticamente el sonido cuando mueven los dedos en la zona comprometida, formación de osteofitos y netamente más de eso, ¿no? Ahí ven el progreso de cómo se va formando la osteoartritis. Iniciamos con el cartílago articular de manera sana y ya en osteoartritis hay cambios iniciados por erosiones, traumatismo, inflamación, cambios destructivos que se pierde prácticamente el volumen de la superficie. En la epidemiología vamos a ver estructuras o clasificación tanto en manos, principalmente en manos, rodillas o cadera. La frecuencia del dolor va a ser más predominante en rodilla, y también está en manos, ¿no? Y factores de riesgo vamos a asociarlos ya sea por la edad, sobrepeso, el sexo femenino, la actividad física, ya sea por grandes esfuerzos de uso repetitivo y traumatismos y factores estructurales, por ejemplo, displasia y alineamientos. Netamente ya algo con lo que ya naciste. También está el tema de la osteoartritis primaria, que más se asocia a esto a temas de factores de riesgo, ya sea más idiopática, y la secundaria que puede asociarse a otros tipos, en el caso del fármaco, que puede ser, por ejemplo, la levotiroxina. Y bueno, acá hay otros ejemplos, por ejemplo, en el caso de la composición del cartílago, se habla de la estructura ya sea por células condrocitos de 1 a 2%, fase líquida de 70-80% y fase sólida de 20-30%. Eh, Principalmente de esas estructuras de colágeno y proteoglicanos que se encargan de la compresión y elongación con todas nuestras fibras. Y de esto explica prácticamente todo el peso que normalmente realizan esas articulaciones. Acá están los proteoglicanos, las fibras colágenas que se encargan tanto de la compresión como de la elongación. Y este compromiso, obviamente, adentro del daño va a llegar por esta fisiopatología. Al momento de comprometer estas fibras, ya sea por un daño, vamos a ver que por liberar en la tracción
que como normalmente los proteoglicanos atraen agua, posteriormente el papel del colágeno va a tener un compromiso dentro del papel del compromiso articular. Y posteriormente, acá donde están las siguientes imágenes, cuando prácticamente vemos una sensación de un daño tipo en la contracción o en el tema de la contracción, por un ratito. Y bueno, como pueden ver, prácticamente en alguna alteración de tipo, ya sea por la elongación o la comprensión, prácticamente va a haber de esta fisiopatología por estos proteoglicanos que se van liberando, retienen agua y favorecen la dilatación de esta articulación, generando posteriormente la fisiopatología. Y acá ven prácticamente por efecto mecánico, fibrilación, microfisuras, la activación de los condrocitos generando el edema en el cartílago y en los intentos de la reparación se hace una disrupción de la matriz periarticular. Y luego prácticamente hay unos desequilibrios tanto de la degradación que termina aumentando y la reparación que termina disminuyendo. Y entre ahí muchos procesos ya más que todo bioquímicos que intervienen en el proceso para que pase de cartílago sano a un cartílago con osteoartritis. Ya bueno. Y acá, como pueden ver, está el incremento de hueso subcondral, formación de los quistes óseos, formación de los osteofitos. Y el tema más que todo es conocer la fisiopatología, ¿no? Acá hay clínica, que es prácticamente lo que les estaba mencionando, por causa de dolor articular, ya sea por una dilatación vascular epifisiaria, una bursitis secundaria, ya sea esto asociado a algunos tipos, ya como les había mencionado, algo primario, algo secundario. Y bueno, acá también tiene síntomas de la osteoartritis, que prácticamente lo que les mencioné en patrón mecánico, enfermedades más avanzadas, el dolor se presenta menos actividad y dolor. Aquí también hay características, ya sea cuando la osteoartritis, aunque sea más avanzada, no quiere decir que te vaya a doler más. Pues es más que todo de que no es tan direccional en ese punto. Si es que es avanzada, puede que duela menos, si es que es más aguda, puede que te duela más. Y también está el tema de los exámenes físicos, donde se asocia el dolor de la palpación, tumefacción articular, en las deformidades, derrame sinovial, ya sea no inflamatorio, crépitos gruesos por interrupción de superficies articulares normalmente lisas y limitación de la movilidad. Acá también vemos una característica importante que en esta osteoartritis de manos se le dice risartrosis cuando compromete la primera carpo metacarpiana. Y normalmente los nódulos que ya posteriormente ya pueden ver en la parte proximal que son los nódulos de Bouchard y la parte distal que son los de Heberdin. Acá pueden ver el tema del diagnóstico. Ven que tiene una característica, vamos a poner acá, como dolor o rigidez de las manos, muchos días en el mes previo, deformación ósea, tumefacción, asociados netamente a la deformación ósea y algunos diagnósticos posteriores ya con una sensibilidad para diagnóstico de la artrosis, ya sea por el diagnóstico de la radiografía. Y otros criterios que prácticamente es asociado netamente ya sea si es a cadera o a rodilla, pero los criterios más que todo son similares. También van a depender de la bibliografía, ¿no? Los hallazgos radiológicos, ya sea por baja sensibilidad en pérdida temprana, y hay un estrechamiento asimétrico, como les estaba mencionando, una esclerosis y osteofitos, ya sea para aquí recordar un poco el patrón simétrico, por ejemplo, de la poliartritis crónica, en el caso el más frecuente de la artritis reumatoide, que vendría siendo de manera simétrica, en el caso, por ejemplo, de la vasculitis, de la vasculitis del lupus. Hay un patrón acá erosivo y acá hay un patrón no erosivo. Es importante mencionarlo, ¿no? Acá hay características radiológicas por reducción del espacio articular, osteofitos marginalis, quistes subcondrales, esclerosis ósea. Es más de lo mismo de lo que les estaba mencionando. Y acá, como pueden ver, exámenes de laboratorio, en general ninguno en específico, pero también se puede utilizar por el tema del BCG y entre ahí otros temas para control de factores de riesgo, ¿no? Acá está algunas características para que puedan visualizar en la radiografía, ya sea por
articulaciones, espera, no le pausó, ¿no? Sí, está bien. Por articulaciones ya sea interfalángicas distales y proximales. Aquí es importante porque el patrón más que todo de las artritis reumatoides es solo patrón proximal, porque respeta las interfalángicas distales y las acroiliacas. Las articulaciones de cadera, rayos X que muestran osteofitos, esclerosis subcondral, pérdida y complemento, pérdida completa del espacio articular. Vemos espondiloartrosis con la espondilosis, o la distribución de la osteoartritis secundaria en el caso del codo y la frecuencia en el caso de las mujeres. Y aquí vemos algunos tipos de patrones. Por ejemplo, ¿dónde está? Acá está. Bueno, no, no se ve acá todavía. Habían varios tipos de patrones que se podían ver, pero es más que todo un resumen de lo que les estaba mencionando. También acá hay el manejo de la terapia es, por decirlo, un poco parecido al tema de la fibromialgia, al tema de la lumbalgia, como pueden observar. También se utiliza el tema de los AINES. Va por agentes tópicos, también se puede utilizar el tema de la capsaicina. Hay agentes intraarticulares de uso en el caso de los corticoides y agentes opiáceos en el caso del tramadol. Recordar que en el caso de la fibromialgia no es uno, ¿no? No es uno de ellos. Y acá hay prácticamente criterios, en este caso, osteoartritis de las manos, osteoartritis de rodilla y osteoartritis de cadera para visualizar cada uno de ellos. En el caso de la primera línea, que es prácticamente el acetaminofén, que alivia el dolor a diferencia de los AINES, paracetamol tal cual, que tome con cuidado con la toxicidad de uso connominante de varios productos que contienen el mismo. Y bueno, en el caso del uso de la farmacología de los AINES no selectivos, a no ser de que sea un paciente neto con complicaciones de gastropatías, o use inhibidores de COX-2 en pacientes de alto riesgo, que en el caso hablemos de patologías cardiovasculares, ¿no? Las neurocoxib y todo eso. Bueno, y acá es más de lo mismo, solo que es el progreso que les estaba mencionando. Inicia con terapias no farmacológicas con tema de la educación médica, modificación del estilo de vida, reducción del peso, ejercicio. Hay terapias físicas, ya sea cuando hablas del caso de los AINES, eh, y así va progresando poco a poco el tema de la enfermedad. En el caso de los AINES va a variar dependiendo de las complicaciones que el paciente tiene, ya sea por complicaciones eh, ca- cardiológicas o complicaciones del tracto gastrointestinal. Y bueno, acá tratamiento farmacológico de la osteoartritis, analgésicos no opiáceos, agentes tópicos, agentes intraarticulares, agentes opiáceos también, analgésicos opiáceos, AINES y terapias no convencionales, que es prácticamente los mismos que les están mencionando. Netamente, en simples palabras, se enfoca en el tema de los AINES y los glucocorticoides. Vamos a ver que los primeros tratamientos, en este caso del ejercicio por fortalecimiento de la osteoartritis, se usan de la mano para fortalecer el efecto tanto del ibuprofeno, el acetaminofén. En el caso, como pueden ver, en características asociadas al ejercicio. Va a ser mucho más potente en este caso el tratamiento. En el caso también, ojo, no hay tratamiento que demuestre efectividad en destrucción y generación del cartílago. Cisadores tratan de disminuir síntomas de dolor y destrucción cartilaginosa. Esto lo van a ver posteriormente, creo que es uno de los fármacos que también he visto a después. Acá pueden ver analgésicos no opiáceos en osteoartritis, inhibidores de la ciclooxigenasa 2 o COX-2, menor toxicidad gastrointestinal, pero también ver un poco el tema de la parte cardiovascular, ¿no? Acá como pueden ver efectos colaterales. Analgésicos opiáceos de la osteoartritis, como el caso del tramadol, afectan los opiáceos en la conducción de serotonina, puede ser adicionado a los AINES, como el acetaminofén, y así sucesivamente, ¿no? Analgésicos opiáceos para la osteoartritis, por ejemplo, la codeína, oxicodona. Y agentes tópicos para la analgesia, por ejemplo, ya sea tipos bolsas frías o bolsas calientes. Es igualito en el caso del anterior tratamiento que he mencionado en el anterior video. Y así, por ejemplo, también asocian a terapias de manera intraarticular, ya sea por esteroides intraarticulares que son buenos para aliviar el dolor, lavado de articulación. Incluso también asocian de buenas características a la inyección de hialuronato. Ahí tenemos también las osteoartritis antiartrósicas que se utilizan en este caso con glisaminoglicanos polisulfatados, ¿no?
Y bueno, para ver nomás que actúa a tres tipos de niveles, ya sea inhibiendo radicales superóxido, inhibe enzimas lisosomales e inhibe la síntesis del óxido nítrico. También compromiso al metabólico y el anticatabólico. Eh, pero netamente enfocado en el tratamiento inicial, como les había estado mencionando, el tema de los AINES, glucocorticoides, ya sea ahí se puede modificar el tema interarticular. Bueno, básicamente esa sería la asociación a un agregante en el caso del ejercicio, y lo demás es más que todo, ya sea más para allá de la segunda línea. Insaponificables también hay, por ejemplo, la palta y soya. Hay hechos que se han encontrado que reduce, bueno, el consumo de la a largo plazo y se encuentra buenos resultados a partir de estimular la síntesis de colágeno articular, ¿no? También hay terapias, pero más que todo se van a ver en quirúrgicas, por ejemplo, la artroscopía o la osteorotomía y la sustitución total de la articulación. Importante también ver eso. En resumen, lo que les estaba mencionando, primero, la certificación del dolor que está relacionada con la articulación, no algo, por ejemplo, un reumatismo extraarticular, no con una tendinitis o bursitis yacente de la articulación, tratamiento inicial asociado al tema netamente ejercicio y disminución de los factores de riesgo, como por ejemplo pérdida de peso, acetaminofén primero, calor o frío local, dependiendo la situación o característica del paciente. Segundo abordaje, AINES, si esa acetaminofén falla. En el caso del agente intraarticular o lavado, o ya sea un opiáceo, netamente también los ISADOAS, que también se utilizan y son preguntas de examen también. Tercero, la artroscopía, la osteotomía y la sustitución total de la articulación. Y acá es prácticamente algunas preguntas que pueden venir en el examen, en el caso del pinzamiento asimétrico, el dolor inflamatorio, la osteoartritis de codo como